Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Buenas tardes todos, bienvenidos al programa El Universo de tu Cerebro, sección Zona Médica de promoestereo.com. La doctora Lilia Núñez Orozco, jefe del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Este mes estamos platicando acerca de algo que nos puede suceder a todos, que todos estamos expuestos y que cuando pasa nos preocupa muchísimo. Que sufrimos el problema y a toda la gente que nos rodea. Estamos platicando de los golpes en la cabeza, que como ya comentamos en programas anteriores, el término técnico es traumatismo cráneo, y si consideramos o vemos que tiene consecuencias hacia el cerebro o cualquier otra parte del sistema nervioso que está contenido en la cabeza, le llamamos traumatismo cráneoencefálico. Empezamos platicando de las estructuras que hay en la cabeza, desde la piel cabelluda o cuero cabelludo, como lo conocemos coloquialmente, que por cierto está muy lleno de vasitos y cuando se golpea, pues va a sangrar a veces para afuera, a veces por dentro. Y entonces si sangra para afuera, bueno, la gente se baña en sangre y parece que es algo gravísimo, pero puede ser un pedacitito, unos milímetros, y con eso es suficiente para que haya un sangradero y todo mundo pegue el grito del susto y se alarme mucho y corramos al hospital y no sé cuánto. Bueno, la verdad es que una situación de estas no es, a veces no necesita que se le suture ni nada, sino que es algo sencillito que está por fuera del cráneo y que habitualmente no tiene consecuencias. Seguimos platicando de otras estructuras, el cráneo que puede fracturarse, y luego lo que nos preocupa más es qué le va a pasar a nuestro cerebro. El cerebro, que es un órgano bastante resistente, pero en realidad es muy delicado y puede sufrir alteraciones que traigan consecuencias muy serias. Hablamos de señales de alarma de un posible trauma severo, problemas que a lo mejor no se notan en el momento de que ocurre el golpe, otros sí se notan. Y de esta manera fuimos desarrollando el tema, intentando pues abarcar todas estas posibles situaciones que rodean a un golpe en la cabeza. Aunque ya platicamos un poquito acerca de posibles consecuencias dentro de la cabeza que pueden ocurrir por los golpes, queremos ahora como recapitular esta parte y le titulamos al programa de hoy Consecuencias de los golpes en la cabeza. Y sobre esto vamos a platicar con nuestro invitado, que nuevamente nos acompaña, el doctor Alejandro Aguilar Juárez, quien es neurólogo adscrito al Centro Médico Nacional 20 de noviembre y que ha venido explicándonos claramente, ampliamente todos estos conceptos, tratando de que vayamos entendiendo qué nos puede pasar, cuándo de verdad nos debemos preocupar y cuándo no nos debemos preocupar tanto. Bienvenido nuevamente, doctor Aguilar. Gracias por estar. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Bueno, entonces, programa que son consecuencias de los golpes en la cabeza, pues me gustaría que recapitulemos algunas de las que ya mencionamos, como dije, que son consecuencias inmediatas y algunas consecuencias a mediano plazo
y otras más que pueden ser a largo plazo, ya secuelas de algo que pasó con el golpe y que puede ir de hasta situaciones sumamente serias y discapacitantes, que ya no pusieron en peligro la vida como sucede con las consecuencias inmediatas, pero sí van a poner en riesgo la función y van a hacer un cambio muy notorio en el estilo de vida. Y bien dice, por cierto, algún eslogan que hubo hace mucho tiempo que salían los anuncios tratando de prevenir accidentes y golpes, dice, después ya nada es igual. Y eso, pues así es, después ya nada es igual. Y bueno, pues vamos a analizar esto y vamos a empezar, no sé con qué quiere empezar Alejandro, hablando de las consecuencias, yo diría que con las inmediatas. Sí. Y luego nos vamos yendo con las que se van a notar un poquito más adelante y luego las que se van a quedar de manera tardía. Sí. Empecemos. Gracias, doctora. Así como usted comentó, vamos a hacer una recapitulación. Y recordamos que en medicina y en neurología también, todo nos esforzamos por estudiarlo, por revisarlo, y va para abajo de nuestro cuerpo. Entonces, pues vamos a recapitular muy rápidamente lo que habíamos comentado en 2 programas anteriores. 1, lo más frecuente es que con el no pase nada. Eso es lo más frecuente después de un traumatismo de cráneo, que no nos pase nada. Y si son niños, que ya comentábamos que son de hule, menos les pasa a los papás. Después de eso, si hay complicaciones de los traumatismos y lo consideramos de afuera para adentro, pues es muy común, de cuando pasa algo, lo más común es que se hagan hematomas subgaleales. Recordarles, también ya comentamos el término de subgaleal. La gálea es la piel cabelluda, que ya comentó la doctora Núñez. Lo que está por debajo de la piel cabelluda, pues se llama subgaleal. Que se rompan vasitos capilares, venas a consecuencia del traumatismo y se acumule sangre por debajo de la piel, pero por fuera del cráneo, es muy común. Y ahorita que yo les diga el nombre que todos conocemos, van a decir, pues sí, sí es cierto. Después del traumatismo se nos hace un chichón. Sí, eso es en parte porque la piel donde se recibió el traumatismo se hincha y en parte porque se acumula sangre por debajo de la piel. Se hace un chichón. Eso es muy común, como está por debajo de la piel pero fuera del cráneo, no tiene mayor trascendencia, casi nunca tiene complicaciones, casi nunca tiene trascendencia. Es cuestión de ponernos hielo unos 2 días, 3 días, y ya se va a desaparecer, igual que cualquier moretón que se aparece en nuestro cuerpo, se va a quitar también el de la cabeza. Si nos vamos yendo hacia el interior de nuestra cabeza, la segunda complicación que podríamos tener a consecuencia de los traumatismos, pues son las fracturas del cráneo. Y ya comentamos que las fracturas solidan, pegan o sueldan, como ustedes le quieran decir. Las fracturas consolidan igual que cualquier otro hueso de nuestro cuerpo. Nos rompemos un hueso, se inmoviliza, se pone yeso, una férula, y en cuestión de 4, 6 semanas, 8 semanas, el hueso ya pegó, la fractura consolidó y seguimos haciendo nuestra vida exactamente como antes del accidente, antes del traumatismo. En el cráneo, el hueso consolida también. Cuando son fracturas lineales, lo más probable es que no tengan trascendencia, que no tengan consecuencias, excepto algunas que sí debemos de prestarles mucha atención.
unas fracturas lineales que se pueden producir en el hueso que tenemos por arriba de las orejas, que se llama hueso temporal, sí hay que prestarles atención porque por debajo del hueso temporal pasa una arteria gruesa con mucha presión que lleva sangre a las capas que cubren el cerebro que se llaman meninges. La arteria se llama arteria meningea. Y si se lesiona esa arteria meningea, puede dar lugar a sangrados dentro del cráneo, fuera de las meninges, fuera de la meninge que se llama dura madre, y si no se atiende puede llegar a poner en peligro la vida de la persona que desarrolla ese hematoma. Entonces, esas fracturas en el hueso temporal sí hay que prestarles atención, hay que vigilar a la persona, estar bien atentos a ellos para que si aparecen signos que nos hagan pensar, signos o síntomas nos hagan pensar que se está acumulando sangre en el interior del cráneo, se sometan al tratamiento quirúrgico que requieren lo más pronto posible. Otras fracturas lineales que son bien importantes y que debemos de considerar. Aquellas fracturas que se fractura la porción basal de nuestro cerebro, la parte de abajo de nuestro hueso del cráneo, que se llaman piso del cráneo, piso anterior o piso medio del cráneo. Al pues puede lesionar las meninges, la dura madre, y establecer una comunicación entre la nariz y el cerebro, digamos, el cráneo, y que puede dar lugar a meningitis bacterianas, que suelen ser infecciones muy graves, muy delicadas, que pueden poner en peligro la vida de la persona. Y las otras fracturas lineales de la base del cráneo son las de piso medio, igual porque pueden establecer comunicación entre el oído y las meninges y dar lugar a infecciones. Y las otras fracturas lineales más hacia atrás también de la base del cráneo, que es por donde pasa la médula espinal, el tallo, hacia el interior del cráneo. Si se fractura el piso posterior del cráneo, que es alrededor del agujero magno, puede poner en peligro la vida de la persona porque se lesione el tallo que está inmediatamente por debajo de ese agujero por donde pasa la médula espinal. El resto de las fracturas, a menos de que sean hundidas, que sean múltiples fracturas, múltiples fragmentos de hueso y que se metan al interior del cráneo, debemos atenderlas. Si no, puede fracturar, hay que preocuparnos demasiado, simplemente vigilar a la persona que recibió el traumatismo y ya. Seguramente ustedes tienen en mente que cuando una persona se fractura un pie, se fractura una pierna o un brazo, siempre les ponen yeso para que pegue la fractura. Y en nuestro cuerpo, extremidades de nuestro cuerpo que están sujetas a mucho movimiento, de tal manera que ponen el yeso para que no se mueva el hueso y pueda soldar la fractura. Como en nuestro cráneo no es necesario poner hueso, simplemente no es necesario poner férula ni yeso porque no hay movimiento en los huesos del cráneo, simplemente nada. Las otras complicaciones que puede haber a consecuencia de los traumatismos en esta recapitulación que estamos haciendo es sangrados por debajo de las meninges. Y estos son hematomas o subaracnoideos. Dependiendo del tamaño del hematoma, deben ser sujetos a tratamiento quirúrgico. Se deben operar porque pueden poner en peligro la vida de las personas. Pero fíjense que estos hematomas subdurales aparecen sobre todo en personas de edad mayor, pero sobre todo 60, 70 años de edad, porque el cerebro se ha reducido de volumen a consecuencia de la edad y por algunas otras enfermedades que puede tener la persona. Y entonces hay mucho espacio entre el cerebro y el cráneo, de tal manera que
para que los síntomas de la acumulación de la sangre dentro del cráneo aparezcan, se pueden tardar semanas o incluso meses. Y los síntomas pueden ser de debilidad de una mano, de una pierna, dificultad para ver, la mitad del campo visual, o no sienten, o empiezan a tener dificultades para mantener la atención en una plática, por ejemplo, olvidan fácilmente las cosas. Puede haber algunos trastornos, algunos cambios de su personalidad, de su comportamiento, volverse con menos iniciativa, más torpe su pensamiento, de repente medio desinhibidos y con dificultades para caminar. Si vemos que una persona que sufrió un traumatismo en la cabeza, 60, 70 años, que aparece con cualquiera de estos síntomas, hay que revisarlos de inmediato porque a lo mejor es un hematoma subdural que requiere tratamiento por medio de cirugía, y si no se hace esto puede poner en peligro la vida de la persona. O bien, si nos tardamos en llevar a cabo el tratamiento quirúrgico que se requiere, puede hacer que después de operarse queden con secuelas porque el cerebro se lesionó, se lastimó de estar tanto tiempo aplastado por la sangre que estaba allá afuera de él. Entonces, estas son las complicaciones agudas, digamos, en los primeros días, semanas, 2 meses, 3 meses, digamos, más comunes de los traumatismos de cráneo. Hay una complicación que muy frecuentemente se nos olvida, tanto a los neurólogos y más frecuentemente a los médicos urgenciólogos, porque no es una complicación aguda, sino que es una complicación tardía que puede tardarse en aparecer, igual que en los subdurales, hematomas subdurales, semanas o meses incluso, y se llama daño axonal difuso o degeneración axonal difusa a consecuencia del traumatismo, y se debe a que los axones, las prolongaciones de las neuronas, el cerebro dentro del cráneo y dejan de funcionar. Pero el que dejen de funcionar, pues se puede ir dando poco a poco, según las células del cerebro se van comiendo los axones que están lesionados, o meses también. Estas son las complicaciones que todos nosotros hemos oído en algún momento de nuestra vida, y nosotros como médicos pues hemos visto muy frecuentemente en nuestra vida. Es bien importante tener en mente que es la contusión cerebral. El traumatismo de cráneo fue tan severo, el movimiento, el mecanismo de aceleración y desaceleración de la cabeza fue tan severo que el cerebro se lesiona dentro del cráneo y aparece una complicación que se llama contusión hemorrágica. Dentro del parénquima cerebral, dentro de la masa encefálica, se rompen capilares, se rompen venitas y se acumula sangre dentro del cerebro, ya no fuera del cerebro, adentro del cráneo, sino dentro de nuestro propio cerebro. Siempre más grave, más delicada de los traumatismos de cráneo. Suelen aparecer en traumatismos muy severos. Yo donde las he visto con mayor frecuencia es en accidentes viales, tanto en vehículos de 4 ruedas, automóviles, como en vehículos de 2 ruedas. Las motocicletas son armas que atentan contra la vida, armas mortales, sí, sobre todo para jóvenes, personas muy, muy jóvenes, en pleno desarrollo, con todo un futuro por delante, y por correr en moto sin la adecuada y muchas veces con la protección adecuada, con casco, con rodilleras, con todo lo que se requiere para andar en motocicleta. Los accidentes son tan feos que dejan, suelo decirles yo, el cerebro embarrado en el pavimento, desgraciadamente. Pues estas son las complicaciones más frecuentes, y luego quedaría un pequeño grupo de complicaciones
Miren, todas estas son únicos de cráneoencefálicos o cráneo. Ahorita tuve una complicación, pero hay complicaciones de traumatismos repetidos, de lo cual creo que comentaremos un poquito más adelante. Bueno, tenemos también posibilidades que digamos en el primer momento. A veces hay padecimientos y el trauma cráneoencefálico es uno de ellos, que nos permite evaluar en el momento de ocurrido las consecuencias que hubo. A lo mejor se perdió la fuerza de una mitad del cuerpo, a lo mejor quedó visión doble, etcétera, de acuerdo al sitio y a lo que sucedió en el momento en que el traumatismo se produjo. Y ya comentó el doctor Aguilar, pues consecuencias que vamos a ver en los primeros días o en las primeras semanas, lo cual comentamente hoy y en los programas anteriores empezamos a hacerlo. Pero hay otras cosas que de momento van a verse, por ejemplo, algunas alteraciones de la conducta, por ejemplo, incapacidad de la persona para hablar correctamente, para funciones mentales o funciones cerebrales superiores que se manejan en el cerebro, desde luego, se pueden ver afectadas y se una secuela. Y esto nos conduce a que platiquemos sobre las consecuencias a largo plazo. Lo estamos viendo de momento y cuando lo vemos en el del golpe, uno dice, bueno, es que está todo alterado porque acaba de suceder, porque la sacudió un poco de hemorragia por la contusión, etcétera, y uno piensa que pasada esta primera etapa, la persona se pueda recuperar y volver otra vez a tener sus funciones, si no al 100%, casi al 100%. Y hay ocasiones en las que esto no sucede, sino que el primer periodo de estar agitados a veces, no se recupera y nos queda la secuela cognitiva. Tenemos entonces la posibilidad de que haya un deterioro cognitivo o una demencia, incluso ahorita el doctor Aguilar nos va a puntualizar estos términos como consecuencia de un trauma cráneoencefálico, y no es inusual que nos envíen, por ejemplo, a nuestro servicio pacientes jóvenes que tuvieron el trauma cráneoencefálico en X momento y un año después no evaluación porque no ha habido una recuperación y la persona ya no es la misma, ya tiene una dependencia de otras personas para atenderse, para las actividades diarias, etcétera. Entonces, ¿nos podría platicar qué pasa, qué sucede con un trauma único que pueda ser tan serio que nos deje un deterioro? Y de allí pasamos a lo que empezó a comentar de los repetidos que también pueden conducir a una situación de deterioro cognitivo. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, vamos a comentar, a ver si logro que ustedes se imaginen lo que yo estoy pensando. Si una persona tuvo un golpe en la cabeza, un traumatismo de cráneo, y el traumatismo fue suficientemente severo como para que el cerebro se agite en el interior, pierda la persona la conciencia durante 1 minuto, 2 minutos, y se recupere
eso nos hace pensar que a lo mejor solo falló el funcionamiento cerebral a consecuencia del movimiento brusco del cerebro dentro del cráneo. Pero como no hay lesión, se recupera totalmente. Pero cuando la pérdida de la conciencia se va prolongando, ya no es 1 minuto, 2 minutos, sino que puede ser 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 día, 2 días. Conforme más largo sea el periodo de pérdida de la conciencia, sugiere o indica que el daño cerebral fue mayor y que por lo tanto pueden quedar secuelas. Si a consecuencia del traumatismo hubo una complicación de estas que comentamos, hematomas intracraneales, pero fuera del cerebro, al solucionar el problema, al sacar el hematoma, al sacar la sangre que se estaba acumulando dentro del cráneo, el funcionamiento cerebral se recupera y vuelve a quedar completamente normal. Vuelve a su funcionamiento completamente normal, sin mayor problema. Pero si nos tardamos, si la persona tiene el hematoma subdural y dura ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya con síntomas la persona y no se han dado cuenta del hematoma y no se ha operado oportunamente, la posibilidad de que quede con secuelas es mayor, porque el cerebro ha sufrido el aplastamiento producido por el hematoma, ya no por el traumatismo, por el hematoma intracraneal. Entonces debemos de hacer el tratamiento quirúrgico tempranamente, si es que se requiere, y se recuperan totalmente las funciones del cerebro. Pero si el hematoma no es por fuera del cerebro, por dentro del cráneo, pero por fuera del cerebro, sino que el hematoma, el acúmulo de sangre anormal, es dentro del parénquima cerebral, dentro de la masa encefálica, entonces va a suceder lo siguiente. Miren, la sangre se acumula entre las células de nuestro cerebro, entre los axones de nuestro cerebro, de tal manera que, al igual que pasa en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, que el cerebro va a quitar esas células de la sangre, esa sangre que está en el parénquima, lo va a quitar. Nuestro cuerpo lo va a quitar. Llegan células especializadas para comerse las células muertas y sacarlas de ahí. Eso va a suceder en el cerebro también. Pero en este proceso de que llegan las células y se comen a las células muertas, se pueden comer también pedacitos de axones, pedacitos de mielina, pedacitos de neuronas, y esto hace que el cerebro ya no quede íntegro, sino que quede una cicatriz ahí en el área de la contusión hemorrágica del cerebro. Queda literalmente una cicatriz, un hueco, un espacio que ya no tiene neuronas, que ya no tiene axones, que no tiene mielina y por lo tanto no funciona. Estas personas que tienen contusiones hemorrágicas, aunque la sangre se quite de ahí, van a quedar con secuelas porque quitaron también partes de nuestro cerebro. Entonces, el problema se resuelve, pero la cicatriz se queda. El déficit funcional de esa área del cerebro se va a quedar también por el resto de nuestra vida. Entonces, hay algunas personas que nos preguntan, oiga doctor, pero ¿y entonces le tienen que quitar la sangre? No, su cuerpo, el cerebro, le va a quitar la sangre como en cualquier otra. Quedan secuelas porque se dañó también parte de nuestro cerebro. El problema se resuelve, pero queda cicatriz y queda disfuncional. Esto es lo que sucede en hematomas intraparenquimatosos de traumatismos únicos. Me sigo ahora con complicaciones de traumatismos repetidos. Seguramente ustedes han oído hablar
de un señor que fue muy famoso, ya no está con nosotros, pero fue muy famoso, que se llamaba Mohamed Ali. Seguramente todos ustedes lo recuerdan, boxeador de peso completo de Estados Unidos, muy famoso porque ganó muchas peleas, pero al final de cuentas apareció una complicación que se llama Parkinson, que no es Parkinson, se llama Parkinson nada más, de etiología postraumática. El hecho de haber estado recibiendo tantos golpes en su cabeza va produciendo sangraditos microscópicos de capilares microscópicos en diferentes áreas de su cerebro, y al ir resolviendo su cerebro esos sangraditos microscópicos chiquititos, llegan las células especializadas en comerse, se comen los eritrocitos, se comen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, se comen todo lo que no debe estar ahí, pero de repente se comen pedacitos de neuronas, pedacitos de axones, pedacitos de mielina, y si fue una sola lesión, bueno, pues es microscópico, ni síntomas da, ni se nota, pero como son muchos golpes de manera repetida, entonces los sangraditos van siendo muchos sangraditos de manera crónica y recurrente, y al final de cuentas, si sumamos un sangradito microscópico, 2 sangraditos microscópicos, 100 sangraditos microscópicos, pues sí se va a notar, va a dar síntomas. Esta enfermedad que se llama Parkinson postraumático es complicación de los traumatismos repetidos. También los futbolistas. Esa es otra complicación. Últimamente en medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos y aquí en México, se ha hablado de que los futbolistas, se empezó a hablar de los futbolistas de fútbol americano, que reciben muchos golpes en la cabeza durante los juegos, los partidos y en los entrenamientos también, podían desarrollar deterioro cognitivo, deterioro de memoria, cambios de personalidad, dificultades para encontrar las palabras que querían utilizar al momento de hablar, que se llama afasia. Y esto se debe exactamente al mismo sangrados microscópicos repetidos en diferentes áreas del cerebro, que al momento de repararse por las células, los macrófagos que se encargan de comer las células muertas de nuestro cuerpo, en este caso del cerebro, se comían pedacitos de cerebro también y aparecen complicaciones. Recientemente se ha hablado de esta complicación también en personas futbolistas, sobre todo profesionales, pero no nada más los profesionales, sino los futbolistas que entrenan frecuentemente y tienen que estar dando cabecitas, famosísimas cabecitas del fútbol soccer. Pareciera ser, se ha dicho, que también estos golpes, microgolpes, digamos, en la cabeza con el balón tan duro del fútbol soccer, pueden ir causando lesiones recurrentes del cerebro, al final de cuentas, secuelas neurológicas, secuelas cognitivas, una de ellas muy grave que se llama demencia y que voy a comentar un poquito más adelante. Estas personas que sufren traumatismos de cráneo repetidos tienen mayor riesgo de desarrollar demencia, pero lo que hay de evidencia hasta ahorita creo que que ya no es discutible, sino que ya es conocimiento real, cierto, es que aquellas personas que tienen una variante genética en un gen que codifica una proteína que se llama apolipoproteína epsilon en su variedad número 4, están en mayor riesgo de desarrollar demencia a consecuencias de traumatismos de cráneo. Se ha visto que este es un predisponente a desarrollar demencia. Las personas que son portadoras de la apolipoproteína E4 están predispuestas a desarrollar demencia siempre y cuando reciban traumatismos de cráneo. Si no reciben estos traumatismos de cráneo, el riesgo es muy poquito mayor de las personas que no tienen este marcador de apolipoproteína E4.
que la interrumpí, doctora Núñez, pero ya podemos Así continuar. es, podemos seguir. Muy bien, entonces la demencia postraumática, ya sea por golpes muy intensos que dejaron en una ocasión, dejaron secuelas, dejaron daños, o ya sea por trauma repetido, son condiciones de demencia que se llama postraumática y que constituyen un problema de números bastante amplio, ¿verdad? Es una de las causas primordiales de demencia en el mundo, sobre todo en personas jóvenes que somos, yo no, pero son los que están más expuestos a sufrir traumatismos craneanos por las grandes actividades que realizan, tanto deportivas como el manejo de vehículos, los deportes extremos, etcétera. Y como bien dijo el doctor Aguilar, aunque se protejan, de todas maneras, a veces los golpes son de tal magnitud que la protección no es suficiente para evitar las consecuencias del traumatismo, que a lo mejor no va a lesionar directamente al cráneo, pero el rebote y demás sí lo van a hacer, y de todas maneras va a sufrir muchísimo el cerebro y va a conducir pues a las contusiones y a todo lo que hemos estado comentando, y a lesiones de la estructura cerebral que van a hacer perder funciones. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, y ya esto lo habíamos intercalado en las demás charlas, que esto es algo que se puede prevenir la mayor parte de las veces. Por lo menos podemos evitar exponernos a situaciones donde sabemos que pueden ocurrir golpes. Como ya dije, los deportes extremos, el manejo de vehículos a grandes velocidades. Y bueno, pues habrá situaciones que no podemos evitar porque no dependen de nosotros, dependen de terceras personas o de cuestiones ambientales que también pudieran influir en que ocurran, por ejemplo, cuando hay muchos vientos, si se cae un árbol y le cae en la cabeza a alguien, pues eso no era predecible realmente. La persona no estaba exponiéndose por diversión, ni mucho menos, y eso también puede ocurrir. Y desde luego las agresiones que podemos sufrir por los delincuentes que quieren asaltar a la gente y que pues al no conseguirlo pueden golpear a la persona y dar como consecuencia pues todo esto que estamos platicando. Pero en general sí podemos hablar de una prevención, poniéndonos protección adecuada en la práctica de los deportes y también evitando estas situaciones de alto peligro que pueden conducir con muy alta probabilidad a golpes y que ya mencionamos. Los deportes de contacto, principalmente box, fútbol americano, fútbol, soccer, los deportes extremos que tienen pues de caídas o de impacto con otras personas, también pues es algo que se puede evitar, y desde luego en nuestra vida diaria pues el manejo de vehículos a altas velocidades que no son necesarias la mayor parte de las veces. Conducir nuestros vehículos a velocidad normal dentro de lo reglamentario, y esto va a disminuir la posibilidad de los accidentes. Entonces, todas estas consecuencias pueden tratarse de evitar con estas medidas de prevención. Tenemos otra consecuencia que no hemos comentado y que me gustaría que abordáramos en los minutos que nos quedan, es qué pasa cuando el cerebro tiene lesiones que van a dar epilepsia. La epilepsia postraumática
es un problema también. Comentamos cuando hemos hablado de epilepsia que la epilepsia es un problema de salud que afecta alrededor del 1 al 2% de la población, que tiene muchas manifestaciones en las crisis, los ataques, pero también tiene causas muy diversas y una de ellas es una lesión estructural del cerebro como consecuencia de los golpes. Y uno diría, bueno, si se puede prevenir golpearse, pero ya no se logró y se golpeó la persona, podremos prevenir que se produzca epilepsia. Esto es una situación muy controvertida porque aún en los golpes muy severos de estos que terminan o llegan al hospital en condiciones muy graves, inconscientes, que se operan, etcétera, puede haber ataques epilépticos en el periodo cercano al golpe y puede haber crisis posteriormente. ¿Qué podemos comentar al respecto, Ale? Espero que me disculpe, pero ahorita que estaba usted hablando, yo recordé un tema que yo creo que debemos de comentar en este caso, en este módulo del programa. Y es las caídas que causan traumatismos de cráneo con bastante frecuencia. Conforme vamos avanzando en la edad, personas de mi edad o mayores, cada vez nos cuesta más trabajo mantener nuestra posición. Los reflejos son más lentos, nos cuesta más trabajo de tal manera que si nos tropezamos, fácilmente vamos a llegar al suelo. Si nos resbalamos, fácilmente vamos a llegar al suelo. Entonces hay que recordar esto porque después de una cierta edad, que es muy variable de una persona a la otra, pero después de una cierta edad, es conveniente en casa poner los aparatos o las medidas de protección para evitar caídas. Una de estas es agarraderas en los baños. El que nos resbalemos en el baño cuando nos estamos bañando no es tan raro como ustedes se imaginan, es bastante frecuente. Y si no hay una agarradera suficientemente firme, diseñadas para eso, para hacer agarraderas en el baño, en la regadera, nos podemos lastimar. Entonces, poner las eso boca en el suelo. Quitar las jergas es que se mete mucha tierra, doctor. Quite la jerga, es preferible la tierra que el abuelito en el suelo con el hematoma intracraneal. Pero si va a andar en la sala, en el baño, en su recámara, venden unos zapatos muy suaves que pueden funcionar como pantuflas. Las pantuflas tampoco son del todo buenas, sino unos zapatos cómodos, pero que sean zapatos, porque eso disminuye la probabilidad de resbalones y tropiezos con la caída consecuente. Entonces, medidas de protección para evitar los traumatismos de cráneo, las caídas después de cierta edad. Ahora sí volvamos a la epilepsia. Hay que recordar que la epilepsia no es una situación, no es un síndrome propiamente heredado en la mayoría de las personas que sufren crisis epilépticas. La gran mayoría no se heredan, sino que son enfermedades adquiridas, es algo adquirido. Sin embargo, sí se hereda la susceptibilidad a sufrir crisis epilépticas siempre y cuando haya una causa de ellas. Y una causa son los traumatismos, otra causa son los hematomas intracerebrales. Ahora miren,
Si el traumatismo de cráneo es suficientemente intenso, puede ser que a consecuencia del traumatismo se desarrollen movimientos anormales epilépticos en la persona que sufrió el traumatismo. A esto se le llama crisis epiléptica inmediata. El hecho de que la persona que sufrió el traumatismo desarrolle una crisis epiléptica obviamente significa que se va a quedar sufriendo crisis epilépticas recurrentes, repetidas el resto de su vida. O sea que no necesariamente se va a hacer una persona epiléptica o una persona con epilepsia. Simplemente tuvo la crisis epiléptica postraumática. ¿Cómo podemos nosotros tratar de predecir si la persona va a tener más crisis epilépticas tardíamente después del traumatismo? Bueno, hay algunos puntos que nos pueden ser de utilidad para tratar de predecir. Acuérdense que el médico no es adivino. No podemos saber qué va a pasar dentro de un minuto, ni dentro de 10, menos aún al día siguiente o 1 o 2 años después. No podemos adivinar, pero sí tratamos de encontrar un pronóstico. Y para esto nos basamos en algunos detalles. Si a consecuencia del traumatismo la persona quedó con signos de que el cerebro no está íntegro, sino que quedó con alguna lesión, debilidad de una parte de su cuerpo, déficit de sensibilidad de alguna parte de su cuerpo, dificultad para hablar, que se llama realidad. Todo eso significa que el cerebro quedó con huella, que quedó dañado, quedó una lesión en el cerebro, y eso puede predisponer a la persona a desarrollar crisis epilépticas en el futuro. Pero si aparte de esto ya le hicimos estudios de imagen, tomografía computarizada o imagen por resonancia magnética, vemos que hay una lesión, que hay huella del traumatismo, que hay una lesión en el cerebro, la probabilidad de que desarrolle crisis epilépticas después de esa crisis epiléptica inmediata es mayor. Entonces, habría que valorar si le vamos a dar tratamiento o no. Y le solicito un electroencefalograma. Los electroencefalogramas sirven casi exclusivamente para el diagnóstico de epilepsia y el tipo de crisis epilépticas que tiene la persona. Si después del traumatismo yo le hago un electroencefalograma y veo que tiene actividad eléctrica anormal, sugestiva de descargas epilépticas, o sea que el cerebro está descargando anormalmente de manera excesiva y caótica, de manera recurrente, entonces la probabilidad de que desarrolle crisis epilépticas tardíamente es mayor. Entonces, crisis epilépticas inmediatas, signos de afección de enfermedad focal del sistema nervioso del cerebro, con tomografía anormal y electroencefalograma anormal, la probabilidad de que desarrolle epilepsia tardía existe y quizá fuera conveniente dar tratamiento. Bueno, esto es controversial, cabe la pena comentarlo porque aun cuando la persona ya ha tenido un trauma severo de estos que están en terapia intensiva, estuvieron en coma, etcétera, la posibilidad de que tardíamente desarrollen epilepsia se ha identificado en un 50%. Esto es un voto. Esto es si a pesar de la gravedad del golpe la persona nunca tuvo crisis epilépticas durante este periodo de gravedad. La predicción es a un 50%. Esto cambia si durante este periodo de gravedad inicial en un golpe muy fuerte, la persona ya tiene algún ataque. No el ataque inicial único que mencionó el doctor Aguilar con un golpe que es algo momentáneo y que
que tiene un buen pronóstico. Estamos hablando de golpes fuertes con consecuencias de hematomas, de contusión, etcétera, y que durante ese periodo de gravedad desarrolla crisis. Allí hay que dar tratamiento inmediatamente porque la posibilidad de recurrencia de crisis es altísima y se considera que esto es el debut de una epilepsia y como tal debe recibir tratamiento para las crisis. En otras situaciones intermedias a veces es muy difícil predecir. A veces uno dice, no pasó nada, está recuperado, y a la vuelta de unos meses generalmente la persona empieza a desarrollar ataques epilépticos y el antecedente que tenemos es que se golpeó la cabeza, lo hayan o no revisado en un hospital. En ese momento, pues nosotros buscamos que haya habido una lesión responsable de este inicio de la epilepsia y hacemos una resonancia magnética, por ejemplo, y vamos a identificar la cicatriz que quedó por ese golpe que nos están platicando ocurrió semanas atrás o meses atrás. Allí, pues es evidente, la epilepsia es postraumática tardía y requiere tratamiento anticrisis todas. Allí no hay dificultad para tomar la decisión de que se debe dar un tratamiento contra las crisis para evitar la recurrencia, para evitar los ciclos. Hemos platicado acerca de la epilepsia que no se controla adecuadamente. Cabe comentar que cuando alguien tiene epilepsia y estamos buscando por primera vez, va con nosotros y estamos buscando en la historia algún dato relación posible motivo de la epilepsia, no faltará que nos digan que ahorita están viniéndonos a ver a los 25 años y luego nos dicen a los 25 años de edad, por ejemplo, y nos dicen, es que me caí de la cuna cuando tenía una. Esto no es factible que ese golpe de caer de la cuna al año le vaya a dar problemas 24 años después. Pero si ese mismo sujeto nos dice, fíjese que me caí patinando y me dio un golpazo en la cabeza porque se me olvidó el casco y esto pasó hace aproximadamente 6 meses, allí sí cabe la posibilidad de que ese golpe tenga relación con la presentación de epilepsia que estamos empezando a investigar en una edad no infantil. Así que tengan mucho cuidado cuando den la información porque los golpes súper antiguos generalmente no tienen ninguna relación, pero sí los golpes que tienen meses o muy pocos años de haber ocurrido, sí pudieran ser el motivo. Hola Connie, ¿dónde nos quedamos?
Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.